Me toca a mí abrir, en este caso con dos gorros, como presidente de la fundación, pero sobre todo como uno de los impulsores de la Comisión de Sostenibilidad, que sabéis que colideramos entre la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León, que está aquí Jesús con nosotros, y José Arano de Pascual, que creo que no nos podía acompañar. Como sabéis, en esta comisión lo que intentamos es traer temas que estén en la frontera de hacia dónde va el mundo de la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa y los criterios ASG. Y en este caso, dentro del programa que tenemos, lo que hemos entendido es que el estudio que han desarrollado desde Canvas, Isabel y Claudina, que ya están aquí y nos acompañan, pues es una información muy valiosa desde el punto de vista de incorporar la opinión del consumidor respecto a cómo ve las empresas con propósito y las estrategias de responsabilidad corporativa en el mundo empresarial. Que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos cuando tenemos que gestionar esto desde dentro. Dice, oye, sabemos lo que piensan los directivos, sabemos lo que pueden pensar los empleados, los proveedores, pero cuando llegas al consumidor final siempre te queda la duda de, oye, ¿y todo esto que estoy haciendo es percibido como algo positivo o no por parte del consumidor? Y luego esa percepción se convierte en comportamientos, sí o no, que yo creo que es la gran pregunta que tenemos todos encima de la mesa y es la que nos hace el consejero delegado cuando dice, explícame esto de la responsabilidad corporativa que no lo he entendido bien, ¿no? Y esa es la pregunta. ¿Pero esto tracciona en el consumo o no tracciona? Y hoy tenemos la gran oportunidad de conocer los resultados del segundo estudio que Canvas ha desarrollado sobre propósito y consumidor y creo que es bueno para todos que esta sesión sea lo más participativa posible. Hablando con Isabel y Claudina, ya os aviso a todos que al final va a haber preguntas, pero de ellas hacia vosotros. O sea, no vamos a cambiar un poco el punto, porque os lo aviso antes para que veáis la presentación desde el punto de vista de si hay alguna cosa que os interese profundizar después, que podáis hacer las preguntas que estiméis, pero ellas nos quieren preguntar hacia dónde pensamos que este estudio debería evolucionar en siguientes ediciones. Así que la conversación será bidireccional por ambas partes. Y yo, sin más, le doy la palabra a Isabel y a Claudina para que nos guíen en la presentación del estudio. La idea es que tengamos una exposición entre 40 y 45 minutos, como mucho, y luego preguntas al final, ¿vale? Para acabar a las 10:30, que es la hora que nos hemos comprometido todos. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. Muy bien, muchísimas gracias Paco y a la Fundación y a la Comisión de Sostenibilidad, bueno, por invitarnos un año más a compartir con todos vosotros y con todas vosotras los resultados de este estudio, que como comentaba Paco ya es la segunda edición. Si recordáis el año pasado, bueno, pues ya compartíamos los primeros resultados de lo que sería el estudio, que como muy bien ha comentado Paco, pretende poner el foco en qué es lo que opina la ciudadanía, la población española, ese consumidor que somos todos al fin y al cabo, al final del día, respecto a lo que son los hábitos de sostenibilidad por un lado, respecto a lo que es su visión sobre las empresas con propósito y respecto a lo que es su visión de cómo el sistema debe ir cambiando, ¿no? Entonces, nuestra idea, como comentaba también Paco, es bueno, lanzaros algunas ideas clave. La presentación la vais a tener, vamos a compartir algunos datos y sobre todo lo que nos interesa es charlar con todos vosotros y con todas vosotras en el sentido de en esa próxima edición qué otras cosas consideráis que habría que incidir más o quizá alguno de los datos que vayamos a compartir a continuación Claudina y yo os parezca más interesante o queráis debatir, ¿no? En ese sentido, que sea una presentación lo más interesante y productiva también para vosotros, ¿vale? Voy a compartir la presentación. Así que os pediría, porque yo os dejo de ver, si lo veis correctamente o veis algo que no se ve bien. Si nos lo podéis decir con voz porque no nos vemos.
De momento, bien, ahora mismo sale leyendo el archivo. Vale, perfecto. Ahora Pero ya. lo veis bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Vale, pues sin más, si os parece, comenzamos con esta, como os decíamos, segunda edición del estudio Propósito y Reinvención del Capitalismo, que lo que pretende es, bueno, pues poner el foco en la ciudadanía y en cómo esos nuevos modelos de organizaciones que ya vamos viendo y que vosotros desde la Comisión de Sostenibilidad seguro que también, en el sentido de cómo esos tiempos de transformación y cómo las empresas están virando a la integración de la sostenibilidad en sus propios modelos de negocio, ¿no? Sin más, os contamos cómo hemos trabajado el enfoque, cuáles han sido los temas. Si nos deja presentar, porque se ha quedado esto en blanco. A ver, Corriendo, si no, bueno, abrimos en PPT. sí. PDF siempre es más lío. Perdonad un momentito que la tecnología a veces falla, porque yo lo veo todo en blanco, entiendo que vosotros también. Sí, también blanco. Vale, pues No nos hemos quedado en blanco. todavía, a estas horas de la mañana todavía, ¿no? Todavía no. Pero el ordenador está claro. A ver, vamos a esperar un poco que vamos a ver si ¿Quieres ir mirándolo aquí? Sí. Puedes seguir contándolo. Vale. Yo lo trato de Perfecto, vamos a hacerlo así. Vale, si queréis os contamos un poco, mientras solucionamos este tema tecnológico, cómo hemos enfocado el estudio. Como os decíamos, es la segunda edición y como muy bien decía Paco, nuestro objetivo en Canvas, como sabéis, ya tenemos la plataforma del Radar Canvas, que es una plataforma de inteligencia social, y sí que analizamos y tenemos estudios sobre todo de cuál es la visión de los directivos y de las directivas en materia de sostenibilidad, en qué están trabajando más, en qué temas les está impactando más, cuáles todavía tienen camino y desarrollo. Tenemos también mucha información y muchos estudios analizando efectivamente por qué los inversores y la legislación cada vez más está apostando por los temas de sostenibilidad, pero lo que queríamos es profundizar más en esa visión del consumidor y en esa visión del ciudadano. Y con tres grandes bloques de estudio que tiene el estudio, ¿no? Uno que es ver un poco cómo los consumidores y los ciudadanos. Dios mío. ¿Esto qué es? Esto ya, el narrador, no sé quién es Lo el narrador. sentimos, pero no sabemos qué es esto. A ver, espera. En fin. Y si nos conectamos por aquí, disculpad, ¿eh? Porque, No, hay que abrirlo en PPT. sí. Vamos a ver si vuelve a entrar a lo mejor. Disculpad los inconvenientes. Vale, seguimos. Os decía que los tres bloques de estudio, bueno, una parte tiene que ver con el mundo ante el cambio de paradigma, en el sentido de cómo trabajar y qué cambios se están teniendo. Y luego toda la parte de los nuevos modelos de empresas con propósito y cómo las personas, esos hábitos se activan, ¿no? Desde qué punto, qué perfil de ciudadanía tenemos y cómo cada vez más hay un perfil de ciudadano activo o no, ¿no? Y qué tiene que hacer en ese sentido. Las cosas. Obviamente este estudio ha podido ser y se ha realizado gracias a la colaboración. Hemos trabajado con Punto de Fuga, que es nuestro instituto de investigación, y bueno, con el apoyo de varias empresas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues DKV, Hijos de Rivera y Ibercaja. Y como siempre, con todo lo que hacemos de nuestros estudios, bueno, trabajamos en alianza con varias entidades, ¿no? Por un lado, el BILAB, que es la fundación que aglutina a las empresas Bicor, como es Canvas, toda la parte del Impact Hub, bueno, universo de medios de comunicación con Diario Responsable para dar impulso a este estudio, ¿no? Y además, si luego lo queréis bajar y consultar el estudio que está en abierto en nuestra web de Canvas, comentaros también que hay casos de empresas, ¿no? con propósito, ¿no? Casos de compañías que ya han definido el propósito y nos muestran ejemplos de cómo lo están activando, ¿no? En ese sentido. Más cosas. Bueno, la metodología. Os hablábamos de que hay como tres grandes bloques a la hora de presentar cómo hemos analizado el estudio. Y bueno, la primera de ellas es analizar muy bien cómo valora la población el sistema en el que vivimos y qué les preocupa más, si es que les preocupa algo, y cuáles deberían ser las prioridades. Perdona, ¿lo podéis ver ahora? Sí, lo vemos. Perfecto. Muy bien, pues continuamos. Estamos aquí. Estupendo. Como os decíamos, son tres grandes bloques que hemos querido activar en este estudio. Por un lado, cómo valora la población el sistema en el que vivimos, qué es lo que les preocupa más y cuáles deberían ser esas prioridades.
Por otro lado, ¿qué espera la ciudadanía de las empresas con propósito en estos tiempos de transformación? Es interesante, veréis ahora en el estudio, cuando les preguntamos realmente en qué deberían invertir las empresas con propósito, ¿no? Y sobre todo cuando, ya lo hablamos el año pasado en la anterior edición, si recordáis, para nosotros también era muy importante incluso decodificar qué es esto de empresa con propósito, ¿no? A la hora de preguntarnos nos interesaba tanto saber si entienden o no lo que es propósito, sino dentro de qué es una empresa con propósito, qué prioridades, qué ámbitos una compañía debería trabajar, ¿no? Y por último, ese tercer gran bloque, que es ese perfil que más nos interesa también, sobre todo desde el punto de vista del consumo, ¿no? Del consumidor, a qué está dispuesto a hacer o a rechazar o a premiar, ¿no? Como parte activa de la sociedad, qué hábitos están incorporando en el día a día y si efectivamente esa ciudadanía más activa o con ese perfil más consciente está aumentando o no está aumentando en los últimos tiempos, ¿no? El estudio consta de 4 grandes fases. Por un lado, hicimos, igual que la edición anterior, un primer análisis con entrevistas a expertos y a empresas que, bueno, pues para testar este enfoque de cómo deberíamos hacer la consulta a la ciudadanía y que eso es un poco también lo que al finalizar el estudio queremos contrastar con vosotros para ver qué otras cosas podemos incorporar en próximos estudios. En segundo lugar, hicimos esa consulta a la población española sobre el sistema en el que vivimos las empresas con propósito y cómo se están comportando ellos en su día a día, que es la encuesta que hicimos a más de 1.000 personas en España. Luego os mostramos los datos. En tercer lugar, trabajamos, como hacemos en todos nuestros estudios, una visión no solo de consulta a la población, sino también una visión del contexto, cuáles son, como decía Paco al principio, esas tendencias sobre este cambio de paradigma y ese cambio de rol de las empresas con propósito de la ciudadanía. Y por último, lo que os vais a encontrar en el estudio es esos casos y esas experiencias de empresas que, bueno, pues que están empezando a responder a esos retos teniendo esa definición de propósito, ¿no? Sin más, entramos en los datos. Aquí tenéis la representación demográfica de cómo fue la consulta a la ciudadanía, que como veis, bueno, pues eso lo que hicimos fue una representación lo más segmentada posible en España por sexo, por edad y por variables sociodemográficas, ¿no? Para tener una representación lo más certera de qué es lo que piensa el ciudadano español frente a estos grandes retos que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, y pasamos a ver un poco, si queréis, algunos de los datos de lo que es el resultado de la consulta a la ciudadanía, que como os decíamos, se les consultó en 3 bloques. El primer bloque es este que veis aquí, que les consultábamos por el sistema en el que vivimos, el sistema socioeconómico, y nosotras para preguntar por el sistema, claro, había que bajarlo al terreno, porque preguntar por el sistema en general, como imaginaréis, cada uno puede decir muchas cosas, ¿no? Entonces al final lo que hicimos fue como, también es que nosotras nos dedicamos a trabajar con empresas. Entonces al final el objetivo final de este estudio es que llegue al mundo de las empresas, como decíais al principio vosotros, bueno, pues que os sirva, ¿no? Que sirva para las organizaciones. Entonces, ¿cómo hicimos para preguntar por el sistema? Pensamos en el triple impacto y pensamos en la S y la G, ¿no? Lo ESG. Entonces, les preguntamos primero por el sistema, cómo lo percibían a nivel social, cómo estamos funcionando a nivel social, a nivel de gobernanza o económico y a nivel de impacto medioambiental, como grandes 3 bloques, ¿no? Y luego, dentro de cada uno de estos 3 bloques, lo vais a ver si descargáis el estudio, preguntamos por varios indicadores, ¿no? Por ejemplo, en lo social. Bueno, todos los grandes temas, que muchos tienen que ver también con los ODS, con la Agenda 2030, pero grandes temas que tienen que ver con cómo funcionamos a nivel social, el empleo, la salud, el cuidado, el bienestar. Luego, a nivel, lo mismo, esa declinación a nivel del impacto económico, cómo estamos funcionando a nivel económico, de gestión de las organizaciones y luego a nivel ambiental. Os lo decimos porque a veces cuando vemos esto decimos el sistema, bueno, pero ¿cómo se valora el sistema, ¿no? Bueno, pues aquí hay un trabajo bastante interesante por detrás que hicimos, como comentábamos, con la Universidad de Málaga y con Punto de Fuga. Hemos trabajado mucho en equipo de forma previa para ver cómo preguntar sobre estos temas para que al poder preguntar a cualquier persona, como os decíamos, ¿no? De cualquier edad, de cualquier género, a nivel socioeconómico, que la pregunta fuera sencilla de entender
para poder realmente tener esa valoración de lo que está sintiendo, opinando y queriendo la ciudadanía. No tanto el concepto, que también es importante, sino más lo que está debajo. Entonces, con todo esto que os decimos, al preguntarle a las personas por qué valoraran este sistema socioeconómico en el que vivimos, como veis ahí, el 77%, casi el 80% de las personas considera muy o bastante necesario que el sistema se transforme hacia un formato más sostenible, más resiliente, más inclusivo. La mayor preocupación de la población, también como veis ahí, estos 3 ámbitos que os decimos. Bueno, este año, en el estudio anterior, el ámbito social era el que mayor preocupación representaba. Y este año, esta edición, como veis, pues el ámbito económico ha crecido. Claro, todo el contexto que tenemos, ¿no? El tema de inflación, guerra aquí en Europa, en fin, muchos componentes, ¿no? Que la gente se siente como más apremiada con el tema económico. Entonces sí que el ámbito económico, como os decimos, se revirtió y este año sale como el que más preocupa a nivel general. Y luego cuando bajamos a preocupaciones concretas, como decimos, preguntamos dentro de lo económico, lo social, lo ambiental. Bueno, pues sorprende que sale en primer lugar casi el 80%, la preocupación de la ciudadanía a nivel sistema es la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos. Luego, en segundo lugar, está el tema de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Y en tercer lugar, con un 71,8%, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Les preguntábamos por las preocupaciones y luego les preguntábamos por, vale, ¿cuáles tendrían que ser las prioridades para que el sistema se transforme? A mí lo decimos porque, claro, este tipo de estudios hay que hacer como muchas preguntas que tienen matices diferentes para poder también ir teniendo como la persona también va entrando en el cuestionario, en las preguntas, y entonces es como que podemos tener muchos matices, ¿no? Lo decimos porque aquí veis dos valoraciones diferentes, pero que son 2 preguntas diferentes. Una es lo que más les preocupa y otra es decir, bueno, esto es lo que más te preocupa. ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades para que el sistema se transforme? Y como veis, pasa a primer lugar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Es decir que al final se invierten, ¿no? Son casi los mismos temas, pero se invierten. Luego, en segundo lugar, sale un tema que creo que además especialmente hablamos para Castilla y León, ¿no? Para las comunidades autónomas, muy importante, el impulso a un desarrollo socioeconómico más equitativo, el tema del territorio y del desarrollo del entorno, ¿no? A nivel socioeconómico, sale en segundo lugar como prioridad. Y en tercer lugar, la lucha contra la corrupción. Hace poco fuimos a presentar el estudio en una universidad y una mujer se molestó de que salía tan relevante el tema de la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos. O sea, como si nosotros estuviéramos diciendo que hay evasión de impuestos. Nosotros no hemos profundizado en ese análisis, sino que las preocupa. Sí, evidentemente a las personas en la consulta de la ciudadanía teníamos un listado cerrado de temas, evidentemente, no preguntábamos en abierto, ¿no? Es decir, la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos es un criterio por el que se preguntó a las personas. Pero bueno, tiene que ver con los ODS, tiene que ver con la gestión de la gobernanza a nivel de organizacional, ¿no? A nivel de Estado, a nivel de empresa. Y tiene que ver con la desigualdad también. Tiene que ¿no? ver con la desigualdad, provoca efectivamente. esa evasión de impuestos. Efectivamente, entonces, bueno, que sepáis eso, bueno, insistimos, si descargáis el estudio podéis ver todo, incluso al final está la ficha técnica de cómo hemos hecho la consulta y además cada dato tiene abajo, evidentemente, la pregunta tal cual, redactada como se preguntó, ¿no? Porque a veces también sobre eso queremos consultar a vosotros por esos matices, ¿no? Como veis, el tipo de pregunta que se hace, siempre todo es mejorable, evidentemente. Bueno, dentro de este bloque general de sistema, sí que interesante que no salían tantas diferencias quizá por edad, sí que hay matices por comunidad autónoma, que eso también lo podéis ver en el estudio, que es interesante, cuáles son las principales preocupaciones por comunidad autónoma, ahí lo podéis ver. Pero bueno, lo que había más gap, como interesante para analizar, es el tema del género. Y sí que sale claramente que las mujeres nos preocupamos más, o estamos más inquietas, nos inquieta más el sistema, cómo está funcionando el sistema, somos más críticas incluso. Y entonces, como veis ahí,
bueno, pues en algún tema en particular estamos como más lejos, las mujeres de los hombres. También, entre paréntesis, deciros que estuvimos ahora hace poquito en otra universidad presentando el estudio, bueno, en el encuentro de Bee University en Málaga, las universidades B, y sí que vimos también, hablando de diversidad y tal, que nosotras aquí tenemos mucho para mejorar en el estudio porque nosotras cuando, digamos, la segmentación de género que hacemos, o que hace estudio, punto de fuga es masculino, femenino, o no me interesa definir mi género. Pero ahí, acá cuando estuvimos en Málaga, hay mucha gente trabajando en temas de género y diversidad, y nos dijeron que hay que incluir también otra opción para la gente que se siente, no es que no quiere manifestar su género, sino que se siente o transgénero, o bueno, que hay muchas variables, como sabéis ahora. Pero bueno, lo decimos porque aquí el análisis ha sido más que todo hombres y mujeres. Y sí que vemos que sale ahí, como veis, que por ejemplo, uno de los temas por los que preguntamos dentro del ámbito social, que es el cuidado de la salud física y mental de las personas, las mujeres, o sea, es cuando hay mayor gap entre cómo nos preocupa este tema a las mujeres y a los hombres. Las mujeres casi un 80%, 78,5%, y a los hombres un 65%. Y el tema en el que estamos más cerca en cuanto a nivel de preocupación es el de la lucha contra la corrupción y la evasión de impuestos. Bueno, estos son dos pinceladas del bloque, como decimos, de la consulta respecto al sistema. Ahora, si queréis, vemos el segundo bloque, que es sobre las empresas con propósito. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, decirnos, porque nosotros nos vemos. No vemos siquiera si levantáis la mano, ¿no? No se puede ver eso tampoco aquí, ¿sabes? Pues si queréis interrumpir, sin problema. Entonces, como decimos, el segundo bloque por el que preguntamos sobre las empresas con propósito. Bueno, un 38,7% de la ciudadanía española le suena, conoce esto de modelo de empresas con propósito, que es interesante, el dato creció un poquito respecto al año pasado, como a nivel de concepto primero, ¿no? Empresas con propósito, ¿te suena, no te suena? Bueno, luego ya cuando les pedimos que nombren alguna empresa y demás, o sea, y yendo más a lo concreto, pues hay más confusión, ¿no? Ahí no hay tanta claridad. Pero sí que es interesante los datos que veis a la derecha. Una vez que a las personas se les explica un poco, bueno, ¿qué es esto de las empresas con propósito? ¿No? Pues una empresa que trabaja en su triple impacto, de nuevo, la visión ESG, que es consciente de su triple impacto y demás. Ahí la población, como veis, sí que en un 70% considera total o bastante necesario que las compañías dieran un paso hacia este tipo de modelos de negocio, ¿no? Este tipo de organización. Y bueno, un 57,7% está de acuerdo con que este tipo de empresas son necesarias para impulsar este cambio en el sistema que decimos, ¿no? Un desarrollo sostenible. Y sí que interesante que sale, bueno, lo vais a ver mucho, el tema de la creación de empleo y prosperidad como el principal ámbito en el que las empresas con propósito deberían invertir. Es decir, las personas manifiestan que si una empresa se dice a sí misma empresa con propósito, empresa sostenible y demás, uno de los ámbitos prioritarios tiene que ser, bueno, ¿cómo genero empleo yo como empresa y qué tipo de empleo y de prosperidad genero? Es un tema interesante. Luego aquí, como veis, hemos hecho, esto como decimos, son pinceladas, cada bloque es mucho más extenso y lo podéis ver en el informe, ¿verdad? Pero bueno, aquí una pincelada que también os puede interesar quizá porque sois empresas diferentes, ¿no? De diferentes sectores, allí en Castilla y León. Bueno, a nivel sectores, a la hora de nombrar a empresas con propósito a la ciudadanía, no nos interesaba poner tanto marcas, porque esto no es un estudio de marcas ni de reputación, sino mencionadas las empresas, que las personas mencionaban al preguntarle por empresas con propósito, luego les preguntamos por los sectores, ¿no? Ahí se hizo un análisis entre marcas nombradas y sectores. Y como veis ahí, al final, los sectores que más se nombran cuando se habla de empresas con propósito son los que las personas tienen más cerca, al final, donde consumimos, qué tipo de energía contratamos en nuestra oficina, en nuestra casa, o consumimos, ¿no? Sí, son sectores no más vinculados al día a día del consumidor, ¿no? Que lo utilizan. Sí. Y luego, bueno, moda cosmético, alimentación, bebidas. Bueno, ahí tenés toda la segmentación
que esto al final es un top of mind, ¿no? No es un taxativo de las personas, pero bueno, sí que es interesante ver cuáles son los sectores que salen más vinculados. Y luego, como decíamos, en los ámbitos en los que debería invertir una empresa con propósito. ¿Qué dicen las personas, la ciudadanía, todas esas personas que os decíamos que están representadas o que representan de alguna manera todas las comunidades autónomas, todos los segmentos de población? Bueno, aquí lo veis desagregado por ámbito, de nuevo, ¿no? Económico, social, ambiental. Estos tres bloques, como veis, se repiten evidentemente a lo largo del estudio para poder tener la trazabilidad, la comparabilidad, y lo mismo lo que está dentro de cada bloque. Pero bueno, insistimos que destaca mucho este dato de en qué tiene que invertir una empresa con propósito. Una empresa que dice que tiene valores, que es responsable y demás. 45,2% creación de empleo y prosperidad. Bueno, ahí pone priorizando el kilómetro cero, ¿no? Que tenía ese matiz. Pero bueno, como veis ahí, esto es el 45%. El resto de porcentajes son 28, 27. Es decir, ¿somos una empresa sostenible? Bueno, lo primero, cuidar a las personas que trabajan en la empresa, el tipo de empleo que generamos, cómo se distribuyen los ingresos, cómo se distribuyen los recursos y las decisiones también, ¿no? Entonces, al final, sale como un tema, una variable más destacada. Y luego, como veis, bueno, pues a nivel social, por ejemplo, el que priorizan, mira, tiene que ver con esto, cuidado de los equipos y nuevos modelos de trabajo flexibles y participativos. Y luego a nivel ambiental, el ámbito en el que más deberían invertir las empresas, según esta consulta, es la reutilización y la contribución a todo lo que es la economía circular, ¿no? La reducción de residuos. Y pasamos al bloque de perfil de ciudadanía activa, que es el tercer bloque, como decimos. Les preguntamos a las personas por el sistema, por las empresas con propósito, y entonces en esta parte les preguntamos, bueno, ¿y tú, como ser humano que habitas en un país, cuáles son tus hábitos? ¿Y cuán de coherente sientes que eres con tus hábitos y con todo esto que también esperas del sistema, ¿no? Porque al final somos parte de. Entonces, como veis ahí, hay un 28,4% de la ciudadanía que, a través de lo que les preguntamos de sus hábitos, tiene un perfil más activo con la sostenibilidad, más sensibles, más conscientes en cuanto a sus hábitos, sus actitudes. Este porcentaje crece además también respecto al estudio anterior, que bueno, es interesante. Y luego ahí tenéis un poco el desagregado de este perfil. La ciudadanía más activa, pues casi un 60% son mujeres. Son personas que tienen un perfil más crítico respecto al sistema, le ponen una nota más baja en la pregunta al principio sobre el sistema que la población general. Y luego, más de un 84% de estas personas afirma que si reconoce una empresa con propósito, esto le influye, no solo a la hora de a lo mejor elegir un producto o un servicio, sino también a la hora de recomendarla, de seguirla, de hablar bien o mal de ella, ¿no? Y luego, como veis ahí, estas personas tienen una mayor preocupación que la media en todos los ámbitos. Es decir, al final, claro, es natural, ¿no? Si lo pensamos, cuando estás más sensibilizado sobre algo, puedes valorar más todo lo bueno que puede haber, pero también eres más crítico, ¿no? Respecto a las circunstancias. Y esto del perfil de ciudadanía activa, ahora también nos preguntaremos a vosotros para que nos contéis a ver qué os parece desde vuestras empresas, el tipo a lo mejor de estudios que analizáis, quizá matices que podamos incorporar. Pero esta parte sí que fue algo que nos sugirieron fervientemente todo el equipo de investigación, sobre todo los chicos de la Universidad de Málaga, porque claro, al final tener como categorías categorizar de alguna manera la ciudadanía según sus hábitos es interesante para poder, como decimos, que el estudio, no solo que el estudio pueda tener trazabilidad, sino, como decía Paco al principio, si yo quiero utilizar esto como empresa a la hora de pensar estrategias, de pensar incluso, por supuesto, producto, ir al negocio, ¿no? Productos, servicios, cómo puedo segmentar o tener una idea de segmentación de población según los hábitos de las personas y incluso cómo me puedo apoyar como empresa en esta ciudadanía que es más activa, este 28,4% que veis ahí, que es la ciudadanía que manifiesta que en su vida cotidiana 9 o más de 9 de sus hábitos son sostenibles. Bueno, pues ahí vemos que eso en el estudio está analizado, también hay una parte
cómo las empresas con propósito también, de alguna manera, en este segmento de población, como decimos, se pueden apoyar para difundir, para promover hábitos, etcétera, ¿no? Bueno, y luego, como veis ahí, hay un porcentaje de 56,5% que es más mainstream, bueno, que es sensible, pero bueno, los hábitos, quizá la cantidad de hábitos sostenibles baja un poquito, y luego está la población inactiva. Y luego este último dato, que es interesante, no sé si se lo quieres contar tú. Sí, aquí un poco lo que analizábamos es, bueno, hasta qué punto, una vez que ya a lo largo de la investigación y de la encuesta hablábamos con el ciudadano sobre las empresas con propósito, decodificaban ese concepto, hasta qué punto el propósito les influía en las decisiones de la ciudadanía, ¿no? Hasta qué punto puedo comprar un producto o hasta qué punto recomendaría a una empresa, a una organización, ¿no? Entonces, bueno, pues partiendo de esos perfiles de ciudadanía que os mostraba Claudia anteriormente, esa parte del ciudadano más inactivo, el mainstream, que sería un poco el ciudadano estándar, ¿no? Con de 2 a 6 actividades al día, y el más activo, pues lógicamente a medida que tú eres un perfil de ciudadano más activo, la influencia del propósito en tus decisiones aumenta, ¿no? Como veis ahí abajo con un 84,6%. Aquellos que tienen un perfil más de mainstream, de bueno, incorporamos ciertos hábitos, pero no de una manera tan activa, sí que confiesan o recomiendan que dicen que efectivamente la compra y la recomendación les influiría esa de tener una empresa con propósito detrás de esa marca, detrás de ese producto, y en el caso de los inactivos está pues lógicamente un poquito más bajo, ¿no? Con un 24,3%, ¿no? Entonces es verdad que, como decía Claudina, esto es interesante para ver efectivamente la toma de decisiones desde el punto de vista de empresa, cómo transmitir, cómo mover un poco a la ciudadanía hacia esos hábitos, ¿no? Y toda esta parte de narrativa también de las organizaciones hacia la ciudadanía para que queden claros los mensajes y lograr que ese perfil de activo, pues lógicamente, aumente año tras año, ¿no? Sí, y este es un punto que, bueno, estamos terminando, ya hemos terminado. Aquí, como decíamos, podéis descargar el estudio si no lo tenéis, sin problema, está el informe completo, el resumen ejecutivo. Y el tema que comentábamos de la ciudadanía y demás, sí que es un ámbito en particular que nos gustaría, bueno, primero, ahora si queréis preguntarnos, si os parece, salimos de aquí, así os podemos ver. Y vamos a dejar de compartir, ¿no? Cerramos. Ahí está. Vale, así si queréis podemos comentar si tenéis alguna duda, consulta, y nos gustaría también preguntaros eso, cómo lo veis, qué tipo, nos gustaría profundizar en la siguiente edición. El tema de los hábitos y la ciudadanía es complejo, cada empresa además, ¿no? Hace muchas veces sus propios estudios de estos temas, importantísimo. Pero bueno, sí que es un tema que nos gustaría quizá, eso como decimos, darle quizá otros matices en la siguiente edición, entonces también ver vuestra opinión, cómo lo veis vosotros y demás. Callamos un poco. Sí, os dejamos hablar. Y así os vemos, hemos estado todo el rato sin veros. Hay un dato, lo digo también que no lo hemos incluido aquí, pero que está en el estudio, sobre todo pensando en la parte de la escuela de negocios, que también hay una pregunta que les preguntábamos a la ciudadanía, bueno, hasta qué punto, quiénes, qué entidades, qué empresas, qué instituciones deberían liderar un poco esa transformación, ¿no? del sistema. Y es curioso que lo primero que sale es el ámbito educativo, ¿no? Como aquella institución que tiene que liderar ese cambio, ¿no? de la sociedad. Pues bueno, creo que es un dato que sobre todo para el ámbito académico que está aquí también representado puede ser interesante. No sé si cómo lo habéis visto, si hay algún dato que os haya sorprendido más o alguna cosa que pensáis que, como decía Claudina, que habría que incidir de cara a futuras ediciones. En la parte de los 10 aprendizajes se cita el tema de la perspectiva de género como... ¿Eso cómo lo estáis viendo? ¿Cómo lo percibís desde la elaboración del estudio? Porque a mí me sorprende que haya perspectiva de género en estos temas. A nosotros también nos sorprendió porque además ya el año pasado, en la edición anterior, con el equipo de investigación, claro, una de las cosas que se mira es qué diferencias hay a nivel de generaciones, ¿no? En cuanto a la valoración del sistema y demás. Y sí que
A nivel generacional también hay muchos matices interesantes en el estudio, pero lo que más gap había es en la visión de género, que a nosotros también nos sorprendió mucho, y sobre todo en los temas que sale esa brecha, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del cuidado de la salud mental, salud física y mental, como sabéis, incluso después de la pandemia, ha sido un tema que, bueno, muchas empresas a lo mejor venían trabajando en eso, pero después de la pandemia ha sido como más candente, ¿no? Es decir, este tema también tenemos que cuidarlo mucho desde todas las organizaciones. Y nos sorprendió que aún así, siendo una preocupación que vemos en general en las empresas, que ha crecido mucho, nos sorprendió que a nivel de ciudadanía en general hubiera esa brecha entre hombres y mujeres, ¿no? Es como, bueno, una sensibilidad diferente. Sí, yo ahí, a mí la parte, me sorprende que haya diferencia, pero en la temática, que es todo el tema del cuidado, sobre todo, que es donde hay más gap, como os mostraba Claudina, que eran un 78 versus 65 los hombres, al final estamos hablando de lo que Victoria Camps hablaba de la ética de los cuidados, ¿no? Y esa ética de los cuidados históricamente ha sido muy femenina, ¿no? Entonces, quizá por ahí puede tener más sentido esa diferencia, ¿no? Se puede explicar que haya esa diferencia entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y luego hay una parte que también comentaba Claudina de la preocupación, ¿no? Y que somos incluso más críticas, ¿no? En el perfil de ciudadanía activa, el prototipo de perfil, pues las mujeres, uno, son más activas y dos, ¿no? Critican, o por decirlo así, son más estrictas, ¿no? No sé cuál sería la palabra correcta, a la hora de... Críticas. Son críticas, ¿no? A la hora de valorar cómo está funcionando el sistema, ¿no? Serían un poco los dos gaps que hemos visto más significativamente estadísticamente hablando. También, ahora que nos lo preguntas, Paco, se me viene en mente que también hay varios estudios, por ejemplo este de Closing Gap, varios estudios que hacen análisis con toda la necesidad de integrar la diversidad de género, incluso a nivel de alta dirección, ¿no? De comités y demás, que en algunas empresas es un requerimiento incluso. Hay muchos estudios que analizan que efectivamente cuando hay más diversidad de género en los comités de dirección o en los consejos y demás, hay una mayor sensibilidad hacia la sostenibilidad porque hay como una naturaleza de, no sé si tiene que ver con esto que decía Isa, yo creo que sí, y tiene muchos matices, porque no es solo el tema del cuidado, sino que, bueno, quizás son diferentes formas de funcionar y que las mujeres a veces estamos como más atentas a otras cosas o al tema del entorno, de cómo está mi entorno próximo, mi entorno más lejano, cuánto incido yo. En general, muchas mujeres tienen más sensibilidad natural respecto a eso, ¿no? ¿Perdón? No, que creo que había alguien que había levantado la mano. Ricardo, creo que quería... Sí, hola, buenos días. Lo primero, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, gracias. Daros las gracias por la presentación y por las conclusiones del estudio, que es muy interesante, la verdad. Yo pensando un poco en futuras ediciones, como decíais, ¿no? Como un punto de vista que igual podría tenerse en cuenta, no sé de qué manera, no se me ocurre de qué forma, pero por daros una idea. Sí, sí. Es más también una reflexión que se me ocurre al escucharos, ¿no? Que es, yo como empresa o una organización puede tener una visión ESG determinada o conforme o más o menos conforme a la Agenda 2030, etcétera. Pero puedo venderlo muy bien. Puedo decir que soy muy ESG, por decir así, ¿no? Que estoy muy, muy coordinado con eso, pero luego desde un punto de vista de los resultados o del producto final, de lo que yo hago en términos ESG, no tener mucho que ofrecer o no tener mucho que mostrar, ¿no? Entonces, pienso que sería interesante, ya que sondeáis un poco cómo ve el consumidor, en qué tendrían que invertir las empresas o cómo podrían tener esa vitola o esa etiqueta de ESG o mostrarla mejor, de alguna manera ver qué producto final puede ofrecer la empresa, no me refiero a producto comercial, sino a producto ESG en términos de resultados, ¿no? Pongo un ejemplo. Si el consumidor dice que creo que era un 40 y tantos % de personas decían que creación de empleo, ¿no? Sostenibilidad del empleo, etcétera, prosperidad, bueno, pues ¿qué han conseguido las empresas en esos términos, ¿no? Claro. Yo he mantenido el empleo, he generado más prosperidad, o si se apuesta por economía circular,
pues qué puedo ofrecer yo como empresa a la sociedad, qué puedo mostrar como resultados de mi política de economía circular, ¿no? Cuánto he conseguido ahorrar, cuánto he conseguido reciclar, etcétera, etcétera. No sé si me explico un poco el Quería enfoque. preguntarte a ver si lo entendí bien, sí. Es decir, tú te refieres a que pudiéramos consultar a las personas, a la ciudadanía, sobre cómo perciben este tema de los resultados. Sí, eso sería una parte, y por otra parte también preguntar, también ampliar el estudio a las empresas, ¿no? ¿Qué producto, qué resultado final han conseguido las organizaciones que se pueden segmentar por tamaños, etcétera, en términos ESG? ¿Qué les puedo ofrecer yo a la sociedad en términos ESG, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que bueno, eso podría ser, pero nosotros esa parte, lo que hemos intentado es hacerlo dentro de lo que son los casos que están al final del estudio. ¿Por qué? Porque no nos, digamos, huimos un poco, ves que huimos, es que no tiene el espíritu del estudio, preguntar a las empresas sobre qué están haciendo, porque al final nosotros no estamos haciendo consulta a las empresas, que podría ser otro estudio. De hecho, este año habíamos pensado, ¿volvemos a hacer a ciudadanía la consulta o hacemos la consulta a directivos y directivas? Y la gente de Punto de Fuga, la Universidad de Málaga y demás nos dijeron, hay que profundizar, hay que profundizar y sobre todo nos recomendaron ellos, hay que validar los resultados del estudio anterior que fueron un poco una tesis, una hipótesis que nosotros lanzamos. Entonces dijimos, veamos si la ciudadanía, o sea, si está alineado lo que salió el año pasado, o sea, porque evidentemente la opinión de las personas no nos cambia de un año al otro, ¿no? Sí que había que validar eso porque también deciros entre paréntesis que este estudio, nosotros, dentro de lo que es nuestro propósito de Canvas, la línea de conocimiento nuestro, para nosotros es muy importante que esto, además de que llegue a la empresa, que llegue a la universidad, a las universidades, a donde está estudiando la gente joven. Entonces, con la Universidad de Málaga lo que hicimos es que el estudio, nos decían que hay muy poco material en español sobre empresas con propósito y hábitos sostenibles. Entonces, que el estudio está hecho de manera tal que ellos lo tienen en sus plataformas, código libre y demás. O sea, me refiero que eso era importante para nosotras. Entonces, claro, nosotros no preguntamos a empresas respondiendo a lo que tú dices. Entiendo, Sería sí. una opción, pero la verdad es que hemos optado por los casos que las empresas nos contaran cuál es su propósito. Si lo veis en la ficha, además lo hemos hecho así como muy concreto. Que la empresa dijera, ¿cuál es su propósito? Y luego, no que me cuente todos los proyectos, porque esto no es un informe de memoria de las empresas, sino que seleccionara 1, 2 productos, servicios o proyectos que bajan al terreno su propósito, concretos. ¿Qué están haciendo? ¿En qué colectivos impactan? ¿Cuáles son los resultados? Y etcétera, ¿no? Bueno, es una opción. Sí, y luego también comentarte que desde Canvas, con el radar Canvas, también tenemos otro tipo de informes que sí que hacen ese enfoque a las empresas, que es que yo creo que también lo hemos presentado en alguna ocasión aquí, que es Approaching the Future, que es un estudio que hacemos, creo que este año es la 8ª edición, y ahí sí que preguntamos la visión de las empresas por dos cosas. Por un lado, ¿qué les preocupa en ámbitos de la sostenibilidad y en qué ámbitos están trabajando más, ¿no? Y ahí quizá va en línea con lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues mira, es interesante en estos ámbitos que comentaba Claudina de en qué debería invertir la empresa, que os sirva estos datos para hacer ese declinaje que tú decías, ¿no? Bueno, si la ciudadanía lo que me está pidiendo es creación de empleo y prosperidad, ¿yo qué datos tengo, ¿no? ¿Qué narrativa tengo basado en mi realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, ¿no? Tener como una guía que a veces cuando comunicamos con los diferentes grupos de interés, ¿no? Y esa teoría de multi-stakeholder, es difícil, ¿no? Que lleguen los mensajes y que ellos lo perciban, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido este estudio puede valer desde la otra óptica, es decir, vale, yo sé lo que el ciudadano quiere que invierta, yo te voy a contar de lo que tú estás diciendo que para ti es importante, qué es lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Yo creo que esos dos ámbitos. Muy bien, muchas gracias. Y yo, aprovechando antes de que la pelota vuelva a botar, creo que está previsto la presentación del resultado de Approaching the Future en las próximas semanas. ¿Nos podríais compartir la invitación por si alguien de los asistentes? Sí, por supuesto. Lo presentamos el 25 de mayo, creo que es. Vale. Sí, a una hora un poco matadora, porque es a las 4 de la tarde, porque bueno, es por el tema de Latinoamérica, para que se pueda conectar. Sí, os lo compartiremos. Eso, si nos lo podéis compartir a través de Susana y Marta, se lo hacemos llegar a todos los socios y si alguno tiene interés, pues que lo pueda ver. Oye, nos ha dejado en el chat José Luis una pregunta
A ver. Dice, esa misma brecha que se observa en la diferenciación por género se ve en la diferencia de edad, es decir, los jóvenes muestran mayor sensibilidad a aspectos sociales y ambientales frente a una población más madura que se preocupa por la economía o la creación de empleo. Ahí lo que podés ver en el estudio, no lo recuerdo ahora de memoria, pero sí que hay diferencias. No hay tanto gap en cuanto a temas generales, pero sí lo que analizamos es sobre los temas que tienen sensibilidad a las personas, diferencias que puede haber en los segmentos de edad que tenemos. A ver, mira, si lo abrimos para mencionarlo en concreto. Para deciros en concreto datos, porque hemos hecho alguna selección porque el estudio es bastante extenso y es imposible memorizar todos los datos. Pero mirar, la consulta, hay, digamos, de los 3 bloques, hay diferencias que se pueden ver a nivel generacional. Digamos, está analizada la diferencia, pero insisto, no hay un gap importante, por eso no lo hemos remarcado, ¿vale? En lo que sí hay más gap, en el sistema no tanto. Y aquí están las preocupaciones por generación. Sí que se ve que digamos, tenemos 4 segmentos de generación de edad: Gen Z, Y, X y Baby Boom. Y entonces, dentro de cada uno de estos segmentos podéis ver, dentro de lo social, qué prioriza cada generación, dentro de lo ambiental, dentro de lo económico. Está todo el detalle ahí en el estudio, lo podéis ver. Perfecto, muchas gracias. Nada. Perdón, y un inciso, hablando de comunicación, que Isabel recién comentaba y lo que decías, Paco, tú de otros estudios, nosotros también hemos colaborado hace poquito en un estudio, bueno, una guía que hicieron desde WAS, desde Women for Sustainability, que también trabajan con Corporate. Ellas querían hacer una guía de cómo la comunicación de la sostenibilidad impacta en la reputación. Y entonces nos pidieron que trabajáramos con ellas, hicimos un proyecto juntas. Sí. Lo que hicimos fue trabajar con miembros, personas que forman parte de estas comisiones. Y además, esto es curioso, volviendo al género, esta es una asociación de mujeres, o sea, son mujeres que trabajan por la sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, quizás, claro, continúo. Entonces, lo decía porque ahí, si queréis, esa guía también es pública y hay como algunas líneas interesantes también de en qué enfocarse a la hora de pensar la comunicación de la sostenibilidad, sobre todo pensando en que ya no existe más el modelo bilateral emisor-receptor que teníamos antes de la comunicación. Eso ya no existe, ¿no? Todos somos emisores, todos somos receptores, las empresas también. Entonces, cómo navegar, cómo pensar y gestionar la comunicación de la sostenibilidad específicamente en este mundo actual, con nuevos modelos. Y bueno, ahí también tenéis algunas ideas que pueden aportar en línea, o sea, que complementan lo que es el estudio, que es más contenido, ¿no? Que me acordé de la guía, que es interesante. Sí. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más os gusta? Si hiciéramos un nuevo estudio, después de lo que veis, ¿qué otras cosas os gustaría quizá saber o que se pudiera preguntar, consultar a la ciudadanía? Yo creo que, o sea, a mí que me gustaría saber, o sea, cuánto hay de aspiracional en el comportamiento sostenible, Sí. Cuánto hay de real. Sí. ¿Y cuánto no se convierte en real porque no hay capacidad de compra? Sí, o sea, eso sería para mí ideal. Es decir, ¿cuánto porcentaje realmente se está convirtiendo en yo decido mi proceso de compra en base a criterios ASG? Oye, me gustaría, pero no puedo porque no tengo capacidad de compra. Cuando lo tenga, pues estaría dispuesto a modificar. Cómo eso va evolucionando, porque creo que es lo que nos va a poder dar una pista de cuándo esto se va a convertir de verdad en un driver de decisión de compra que mueva mercados, ¿sabes? Sí. Eso sería ideal. Sí, incluso cuando estuvimos en la fase previa del estudio, que como decíamos al principio hicimos consultas a expertos, uno de los expertos nos insistió mucho en que al final esto de los hábitos sostenibles, como bien decía, quizá al hacer esta consulta se penaliza un poco todo el segmento de población que no solo que no puede acceder quizá por recursos económicos, sino que no tiene la disponibilidad mental para poder pensar en sus hábitos, ¿no? Porque lamentablemente en España eso es parte del análisis de Radar Canvas que veréis en el estudio, el segmento de población que ha bajado a nivel de pobreza ha crecido muchísimo.
hay mucha más gente que está en situación económicamente muy difícil en este momento. Entonces, claro, todo ese segmento de población, al preguntarle sobre estos temas, quizás, por ejemplo, podrían quedar dentro del segmento de población inactiva, categorizados como inactivos con la sostenibilidad, pero en realidad es por un tema de que pirámide de Maslow, ¿no? No tenemos resueltas las necesidades básicas, no me pidas que piense en otras cosas. Sí, que pueden llegar a ser aspiracionales en algún momento, pero que no está dentro de su día a día porque es imposible. Es imposible. Eso sí que es interesante, Paco, sí. Buenísimo. Perfecto. Oye, pues de verdad aprovechemos estos minutos que nos quedan si hay alguna pregunta de los asistentes. Por escrito o verbal, como queráis, lo que sea más cómodo. Y si no, oye, pues liberamos estos minutos. Os agradecemos a todos la asistencia y especialmente a Isabel y a Claudina, que siempre que les pedimos el favor de que nos compartan las conclusiones de sus estudios. Pues, a ver si lo hacemos en presencial un día. Bueno, ya sabéis, si aquí somos una fundación humilde, muy bien intencionada, pero humilde. Entonces, el problema es que cada compañía o cada socio está ubicado en un sitio diferente de Castilla y León. Entonces, juntarnos, que sería el deseo y lo hacemos en cuanto tenemos la mínima oportunidad, porque nos gusta vernos y compartir. Pero es verdad que el formato digital que descubrimos durante la pandemia para este tipo de encuentros nos es muy útil. Facilita mucho. Pero no os preocupéis que para las quedadas que hacemos, pues os invitamos a... Vale, genial. Muchas gracias, Paco. Para la asamblea o para el patronato y tal, pues sin ningún problema estáis invitadas a acompañarnos y buscamos un contenido que le dé sentido sí, algo interesante para compartir. Qué buena, muchas gracias. Nada, un placer como siempre. Genial. Oye, pues lo dejamos aquí, de verdad. Muchas gracias a todos los que os habéis podido conectar, que sabéis que dentro de las iniciativas que tenemos en la Comisión de Sostenibilidad, lo que intentamos es dar contenido y conocimiento al grupo, a las personas que estáis impulsando la sostenibilidad en vuestras organizaciones, y el hecho de que, oye, pues que luego tengamos esta respuesta, pues también nos anima a continuar y a seguir impulsando la comisión. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, gracias. Gracias a todos, un placer. Buen día. Gracias, buen día. Adiós.